La noticia ha llegado hace tan solo unos instantes, y toda la comunidad del pantano todavía está tratando de asimilarla. Troy Landry ha confirmado un diagnóstico de salud devastador lo suficientemente grave como para obligar a detener la producción de inmediato. Después de 14 temporadas enfrentándose al peligro en las implacables aguas de Luisiana, el hombre conocido como el Rey del Pantano se enfrenta ahora a un oponente al que no puede disparar, atrapar o dejar atrás. Lo que ha revelado destroza la imagen que los fans han mantenido durante años y cambia todo lo que creían saber sobre el legendario cazador de caimanes. El anuncio llegó en forma de un vídeo publicado en la cuenta oficial de Troy Landry en las redes sociales a las 2:37 de la tarde, hora central del 16 de diciembre de 2024. Desde el primer fotograma estaba claro que no se parecía a nada de lo que había compartido con sus millones de seguidores. No había la sonrisa familiar, ni la confianza atronadora, ni la bravuconería de «dispárales», que le había definido desde que Swamp People se emitió por primera vez en 2010. En su lugar, Troy estaba sentado tranquilamente en su salón de Pierre Part, Luisiana, con un aspecto agotado que no tenía nada que ver con la edad, y sí, con un peso que había estado llevando solo durante demasiado tiempo. Su voz era firme pero tenue, con el tono de un hombre que por fin había dejado de huir de algo que ya no podía negar. Explicó que tenía noticias que no podían demorarse más, noticias que no solo le afectarían a él y a su familia, sino a toda la producción de Gente del Pantano y al público fiel que había seguido su vida durante más de una década. Los médicos habían confirmado lo que él había sospechado y a la vez resistido en silencio durante los últimos 8 meses. Estaba gravemente enfermo, y seguir cazando caimanes en las brutales condiciones que había soportado durante décadas ya no era seguro, o posiblemente ni siquiera era posible sobrevivir. Aunque el diagnóstico concreto se revelaría más tarde en el vídeo, el impacto emocional ya era visible. En el fondo se podía ver a su esposa Bernita apartándose de la cámara, con los hombros temblorosos mientras intentaba serenarse. No se trataba de un momento escenificado para la televisión, ni de un dramático anuncio para una futura temporada. Se trataba de un hombre que había construido toda su identidad en torno a la dureza y la resistencia, admitiendo públicamente que su cuerpo finalmente estaba cediendo tras décadas de castigo en el pantano y 14 temporadas bajo las implacables cámaras. Pocos minutos después de que se difundiera el vídeo, el equipo de producción de Swamp People se reunió de urgencia. El rodaje de la que iba a ser la 15ª temporada llevaba ya 3 semanas en marcha. Varios equipos estaban repartidos por Luisiana documentando el apogeo de la temporada de Caimanes. Pronto recibieron instrucciones urgentes de detener el rodaje de inmediato y regresar a la base. La franquicia de telerrealidad más longeva y reconocible de History Channel se paralizó de forma abrupta y no programada porque su figura central, la fuerza que anclaba todo el programa, se enfrentaba a una crisis de salud que hacía imposible continuar. Jacob y Chase Landry, hijos de Troy y miembros del reparto desde hace mucho tiempo, publicaron sus propias declaraciones al cabo de una hora. Los mensajes estaban cuidadosamente escritos, expresando apoyo a su padre y pidiendo privacidad. Sin embargo, bajo el lenguaje controlado, había una sensación de conmoción que era difícil de pasar por alto. Para aquellos que conocían bien a la familia, parecía claro que incluso los propios hijos de Troy no habían entendido completamente lo grave que se había vuelto su condición hasta hace muy poco. En toda Luisiana la respuesta fue inmediata y abrumadora. Compañeros cazadores aficionados de toda la vida y miembros de la comunidad de los pantanos inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, oraciones y gratitud. Troy Landry no era solo un personaje televisivo para ellos, era un símbolo de resistencia y una encarnación viva de la vida en los pantanos. Pero bajo la avalancha de ánimos había un trasfondo de inquietud. Si alguien tan duro y curtido como Troy Landry podía caer de rodillas por el efecto acumulativo del pantano, ¿qué significaba eso para todos los demás que se ganaban la vida allí? Para algunos, su admisión también despertó algo más personal, obligándoles a enfrentarse a sus propios síntomas ignorados y temores no expresados. No,
Mientras el sol de diciembre se ocultaba sobre el pantano que había sido el mundo de Troy durante 73 años, una verdad era innegable. Nada de la gente del pantano, del legado de la familia Landry, ni del papel de Troy como rey del pantano, volvería a ser lo mismo. Durante casi un año, la realidad de su enfermedad se había ocultado cuidadosamente a las cámaras a los fans, y al parecer incluso a las personas más cercanas a él. Los primeros síntomas habían aparecido silenciosamente durante el rodaje de la 14ª temporada. En aquel momento Troy los descartó como las consecuencias naturales del envejecimiento y de toda una vida dedicada a un trabajo físicamente brutal en condiciones de calor, humedad y peligro. En febrero de 2024, comenzó una tos persistente que él achacó a las alergias al moho y al aire húmedo del pantano. Cuando se prolongó durante marzo y abril, recurrió a remedios de venta libre y a la pura obstinación, la misma negativa a bajar el ritmo que le había llevado a superar innumerables retos. En mayo, la falta de aliento se había unido a la tos, convirtiendo las tareas ordinarias en su barco en luchas inesperadas. Sin llamar la atención sobre ello, Troy comenzó a ajustar la forma en que trabajaba durante el rodaje. Se colocó con más cuidado, dejando que Jacob o Chase se encargaran de las tareas que antes insistía en hacer él mismo, todo ello manteniendo la apariencia externa de control. El equipo notó el cambio, pero asumió que era la edad que le estaba pasando factura. A los 73 años un poco de ralentización parecía natural. Lo que las cámaras nunca captaron fueron los momentos entre tomas en los que Troy tenía que sentarse de repente mareado y jadeante, esperando a que se estabilizara su respiración. No mostraron las noches en las que Bernita se despertaba y lo encontraba erguido en la cama luchando por respirar, negándose a ir a urgencias, porque le esperaba el rodaje a la mañana siguiente. A finales de junio, Bernita sabía que algo iba muy mal. Después de más de 50 años de matrimonio, podía leer los más pequeños cambios en él. La rápida pérdida de peso que él afirmaba que era intencionada no tenía sentido. Su pérdida de apetito era alarmante. La fatiga que le dejaba cabeceando después de cenar era completamente distinta a él. Le insistió una y otra vez para que fuera al médico, pero se resistía. Había que terminar la temporada. Había responsabilidades económicas. La temporada de Caimanes no se detiene para visitar al médico ni para recuperarse. Todas las justificaciones parecían prácticas, pero en el fondo había miedo. El punto de ruptura llegó en agosto durante un rodaje que debería haber sido rutinario. Mientras Troy tiraba de un cabo, una repentina oleada de mareos le golpeó tan fuerte que estuvo a punto de caer por la borda. Jacob lo agarró justo a tiempo. El incidente fue grabado por la cámara, pero se explicó como un simple resbalón en una cubierta mojada. El rodaje terminó pronto ese día oficialmente debido a las condiciones meteorológicas, pero en realidad, porque Troy estaba pálido, temblando y visiblemente indispuesto. Aquella noche, Bernita se enfrentó a él con un ultimátum forjado a lo largo de 5 décadas de vida en común. Lo que estaba ocurriendo ya no podía seguir ignorándose. El rey del pantano había llegado a un momento que no podía superar a la fuerza, y el silencio en el que se había apoyado durante meses por fin se había roto. Troy vería a un médico inmediatamente, o ella llamaría a Jacob y Chase y les contaría todo lo que había estado observando durante meses. La elección era suya: lidiar con la situación médica en privado y potencialmente controlable, o que se convirtiera en una crisis familiar que involucrara a todos. La cita se había programado para la semana siguiente en un centro médico de Baton Rouge, lo suficientemente lejos de Pierre Part como para que fuera improbable que Troy fuera reconocido y su asunto se difundiera por la comunidad antes de que estuviera listo. Al examen inicial le había seguido una batería de pruebas, análisis de sangre, diagnóstico, por imagen, evaluaciones de la función pulmonar que habían consumido la mayor parte de septiembre, mientras Troy y Bernita esperaban los resultados y trataban de mantener las apariencias normales. La conspiración de silencio se había ampliado para incluir al médico de cabecera, que llevaba años tratando a los Landry. El doctor Richard, como conocía a Troy desde la infancia,
había dado a luz tanto a Jacob como a Chase, y comprendía la psicología de un hombre que había construido su identidad en torno a la dureza física y la competencia. Su enfoque había consistido en hacer hincapié en lo práctico más que en lo emocional. Troy necesitaba saber qué le pasaba para poder desarrollar una estrategia para controlarlo del mismo modo que había elaborado una estrategia para cazar caimanes. Pero algunas realidades médicas no responden a la estrategia ni a la dureza. A algunos enemigos no se les puede superar ni intimidar. Y lo que las pruebas revelaron a principios de octubre era exactamente ese tipo de enemigo uno que había estado creciendo y extendiéndose mientras Troy había estado ignorando los síntomas y aguantando las molestias, creyendo que su cuerpo cooperaría si le ponía la voluntad suficiente. El miedo de Bernita durante esos meses de incertidumbre y luego de terrible certeza se había visto agravado por el aislamiento. No podía hablar con sus hijos de lo que estaba ocurriendo porque Troy le había jurado guardar el secreto. No podía confiar en sus amigos porque se correría la voz por la comunidad con demasiada rapidez. Así que había cargado con el conocimiento sola, viendo cómo su marido seguía trabajando en unas condiciones que probablemente estaban empeorando su estado, sin poder hacer nada más que esperar el momento en que la negación dejara de ser posible y Troy tuviera que enfrentarse a lo que le estaba ocurriendo a su cuerpo. Ese momento había llegado en diciembre, y ahora el secreto que había corroído la tranquilidad de Bernita durante meses se hacía público de la forma más dramática posible. El diagnóstico. La terminología médica era compleja, pero la realidad subyacente era devastadoramente sencilla. Troy Landry padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, avanzada EPOC, complicada por lo que el neumólogo describió como graves daños por exposición ocupacional. Sus pulmones, que le habían sostenido durante 7 décadas, incluidas las últimas 14, trabajando en algunas de las condiciones ambientales más difíciles imaginables, funcionaban aproximadamente al 47% de su capacidad normal y en declive. Las causas eran multifactoriales. Una forma médica de decir que la condición actual de Troy era el resultado de agresiones acumuladas en su sistema respiratorio durante décadas. Años de fumar en su juventud, aunque lo había dejado hacía más de 30 años, habían creado el daño inicial. Décadas de exposición al ambiente del pantano. El moho, la humedad. La materia orgánica en descomposición, que creaba partículas en el aire, habían agravado ese daño. El esfuerzo físico requerido por la caza de caimanes, realizada en esas mismas condiciones ambientales comprometidas, había empujado su sistema respiratorio más allá de su capacidad para curarse y mantenerse. Pero el factor que hizo que el caso de Troy fuera particularmente grave fue algo que el médico llamó aspergilosis, una infección por hongos que había echado raíces en sus pulmones dañados y estaba creando respuestas inflamatorias que comprometían aún más su ya limitada capacidad respiratoria. La infección llevaba probablemente meses, posiblemente más de un año, creciendo lentamente mientras el sistema inmunitario de Troy trataba infructuosamente de contenerla. El protocolo de tratamiento era agresivo e innegociable, cese inmediato del trabajo en el ambiente pantanoso, que estaba alimentando la infección fúngica y exacerbando la EPOC. Un tratamiento con antifúngicos que duraría meses y tendría importantes efectos secundarios. Rehabilitación pulmonar para maximizar la función de la capacidad pulmonar que le quedaba a Troy. Y seguimiento continuo para evaluar si la infección podía controlarse o si seguiría avanzando a pesar de la intervención. El pronóstico emitido con el tipo de cuidadosa neutralidad que los médicos desarrollan cuando las noticias no son buenas pero no son definitivamente desesperadas, era que la función pulmonar de Troy no volvería a los niveles anteriores. El mejor escenario posible era la estabilización, evitando un mayor deterioro mientras aprendía a vivir dentro de las limitaciones de su capacidad reducida. El peor escenario posible era la progresión continua que requería oxígeno suplementario y finalmente intervenciones más invasivas. El cronograma que trazó el neumólogo era brutal en su especificidad. El tratamiento tendría que comenzar de inmediato. Troy tendría que evitar toda exposición a las condiciones ambientales que habían contribuido a su estado actual. Eso significaba no rodar en el pantano,
No cazar, no trabajar a bordo de embarcaciones donde la humedad y las partículas orgánicas eran factores constantes. Tendría que permanecer en entornos de clima controlado en la medida de lo posible durante los próximos 6 u 8 meses, mientras el tratamiento antifúngico seguía su curso y sus médicos evaluaban en qué medida podía conservar sus funciones. Para un hombre cuya identidad se había construido trabajando en el pantano sobre la competencia física en condiciones difíciles, sobre ser el tipo de duro que hacía que otras personas duras parecieran blandas, el diagnóstico era algo más que una noticia médica. Fue un asalto existencial a todo lo que Troy entendía que era. Las implicaciones financieras habían sido la primera preocupación de Troy, característicamente centrado en problemas prácticos que podía resolver potencialmente en lugar de realidades emocionales que se sentían abrumadoras. Dejar de trabajar significaba dejar de percibir ingresos tanto de la caza de caimanes como de la gente del pantano. El canal de historia pagaba bien, pero el estilo de vida y las operaciones comerciales de la familia Landry se habían construido en torno a múltiples fuentes de ingresos que dependían de la capacidad de Troy para seguir trabajando. El médico de la familia, el doctor Comeau, había sido tajante sobre las consecuencias de ignorar el protocolo de tratamiento. Seguir trabajando en condiciones de pantano con su función pulmonar actual y la infección fúngica activa probablemente provocaría una insuficiencia respiratoria en cuestión de meses. La cuestión no era si Troy podía permitirse dejar de trabajar. La cuestión era si podía permitirse morir dejando a su familia sin ingresos y con la certeza de que su muerte se podría haber evitado si hubiera estado dispuesto a dar prioridad a la supervivencia sobre el orgullo. Pero la cuestión más profunda, la que a Troy le costaba articular incluso con Bernita, tenía que ver con el legado y la identidad. Había pasado 14 temporadas convirtiéndose en el rey del pantano, el rostro de un programa que celebraba una forma de vida y un tipo de dureza cada vez más escasos en la América moderna. Admitir que su cuerpo ya no podía sostener esa vida era como admitir que todo el personaje había sido en cierto modo fraudulento, que había estado interpretando un papel en lugar de vivir auténticamente. Los historiales médicos de octubre y noviembre contaban la historia de un hombre en negación que negociaba con la realidad. Troy había preguntado por modificaciones que le permitieran seguir rodando con restricciones. Podría trabajar menos días. Podría permanecer en el barco, pero evitar el trabajo físico. Podría tomar los medicamentos antimicóticos sin dejar de exponerse a cierto nivel al pantano. Cada pregunta había recibido negativas cada vez más firmes por parte de su equipo médico. El tratamiento requería un cambio ambiental completo, no una modificación de las condiciones actuales. A finales de noviembre, Troy se había visto obligado a aceptar que la elección era binaria. Podía seguir trabajando y probablemente morir en el plazo de un año, o podía dejarlo someterse a tratamiento y posiblemente estabilizar su estado lo suficiente como para que le quedaran años de vida, aunque no incluyeran el tipo de trabajo que le había definido. La decisión de hacer público el diagnóstico a mediados de diciembre había llegado tras consultar con su equipo médico, su familia y el equipo de producción de Swamp People. Seguir ocultando la situación se estaba convirtiendo en algo imposible, ya que el visible deterioro de Troy hacía que las explicaciones fueran cada vez más difíciles. Era mejor controlar la narrativa, revelando la verdad en sus propios términos, que dejar que las especulaciones y los rumores distorsionaran la historia. Pero tomar la decisión de revelar el diagnóstico y llevar a cabo realmente el anuncio público eran retos diferentes. Troy había grabado varias versiones del vídeo de la confesión, cada una de las cuales se rompía a medio camino, ya que el peso emocional de reconocer su vulnerabilidad resultó ser más duro que enfrentarse a cualquier caimán que hubiera cazado jamás. Familia en crisis. La revelación del diagnóstico de Troy no solo le afectó a él, sino que detonó por debajo de toda la estructura familiar que se había construido en torno a su presencia más grande que la vida. Jacob y Chase Landry, que habían crecido con cámaras que documentaban su transformación de niños, que ayudaban a su padre a hombres que dirigían sus propias operaciones de caza, se enfrentaron a la realidad de que su padre era mortal y estaba disminuido de una manera que alteró fundamentalmente la dinámica familiar.
La respuesta inicial de Jacob, presenciada por Bernita y transmitida más tarde a Troy, había sido de rabia. No de rabia contra su padre, por estar enfermo, sino de furia por haberle mantenido en la oscuridad durante meses mientras se conocía y ocultaba el diagnóstico. Jacob tenía su propia familia, que mantener sus propias decisiones empresariales que tomar, y esas decisiones habrían sido diferentes si hubiera sabido que su padre se enfrentaba a una crisis de salud que cerraría la producción de la gente del pantano y eliminaría una importante fuente de ingresos familiar. La discusión entre Jacob y Troy, que se produjo 2 días después del anuncio público, dejó al descubierto las fisuras que se habían ido desarrollando durante años. La postura de Jacob era que tratarles a él y a Chase como a niños que no podían manejar información difícil era una falta de respeto y una estupidez estratégica. Eran hombres en sus 40s, con sus propias operaciones y obligaciones. Merecían saber lo que estaba ocurriendo para poder planificar en consecuencia. La defensa de Troy fue característicamente obstinada. Había estado intentando protegerles, intentando averiguar la situación antes de alarmarles innecesariamente. Esperaba que el tratamiento fuera sencillo y rápido, que pudiera manejarlo sin alterar la vida de todos. La admisión de que se había equivocado, de que su instinto de manejarlo todo él mismo en realidad había dificultado las cosas, llegó con visible dificultad. Chase, normalmente más tranquilo que su hermano, tuvo su propia respuesta complicada a la noticia. Había estado rodando con Troy apenas unos días antes del anuncio. Había estado en el barco cuando Troy había luchado por respirar y había fingido que no era nada grave. La culpa de no presionar más para averiguar qué estaba mal, de aceptar las garantías de su padre, cuando sus propios instintos le habían estado diciendo que algo estaba muy mal, lo estaba carcomiendo. Pero debajo de las respuestas emocionales inmediatas, había una pregunta más fundamental que ni Jacob ni Chase querían expresar, pero ambos estaban pensando. ¿Qué pasaría con la operación de caza de los Landry y su presencia en Swamp People si Troy no pudiera volver a trabajar? Todo el perfil público de su familia se había construido en torno a la personalidad y la reputación de Troy. Eran cazadores de éxito por derecho propio, pero su fama y las oportunidades que venían con ella eran derivadas de la leyenda de su padre. Bernita, que había estado llevando la carga del secreto de Troy durante meses, tenía su propio ajuste de cuentas con sus hijos. Querían saber por qué no se lo había dicho. ¿Por qué había dejado que Troy la silenciara cuando sabía lo grave que era la situación? Su explicación era sencilla pero dolorosa. Había estado respetando los deseos de su marido, incluso cuando no estaba de acuerdo con ellos, intentando equilibrar sus papeles de esposa y madre, cuando esos papeles habían exigido lealtades contradictorias. La presión financiera fue inmediata y severa. La estructura de ingresos de la familia Landry era compleja, con ingresos procedentes de la caza de caimanes en sí, de las apariciones de Swamp People, de apariciones personales y avales que comerciaban con la fama de Troy y de diversas empresas que se habían derivado de esa fama. Detener la producción de Swamp People no solo eliminó una fuente de ingresos, sino que creó una cascada de consecuencias financieras que amenazaban la viabilidad de todo lo demás. La hipoteca de la propiedad familiar, los préstamos para embarcaciones y equipos, los gastos de seguro de una operación de caza, los empleados que trabajaban para los diversos negocios de la familia Landry, todo ello se había basado en unos ingresos continuados que ahora se veían seriamente comprometidos. El seguro médico de Troy cubriría gran parte del coste del tratamiento, pero la pérdida de ingresos mientras no trabajara creaba un agujero en las finanzas familiares que sería difícil de gestionar. Jacob y Chase se encontraron en la incómoda situación de tener que planificar el futuro económico de su familia mientras su padre seguía vivo pero mermado. Las conversaciones sobre la asunción de aspectos del negocio de Troy, sobre la reestructuración de las operaciones para funcionar sin su presencia central, se sentían simultáneamente necesarias y como una traición. Estaban planeando un futuro en el que su padre ya no fuera el rey del pantano, y esa planificación requería reconocer una realidad que Troy no estaba dispuesto a aceptar. El trauma generacional que afloró durante esta crisis reveló patrones que habían existido en la familia Landry durante décadas. Troy
Había aprendido de su propio padre a valorar la dureza por encima de la vulnerabilidad, a ver el pedir ayuda como una debilidad, a creer que un hombre se ocupaba de sus propios problemas sin cargar a los demás. Esa herencia psicológica le había servido bien en algunos aspectos. Le había hecho resistente y autosuficiente, pero también había creado las condiciones que le habían llevado a ocultar durante meses una grave crisis de salud, dando prioridad a la apariencia y al orgullo por encima de la sabiduría práctica. La intervención de Bernita, su insistencia en que necesitaban mantener conversaciones sinceras como familia, en lugar de dejar que Troy dictara los términos a través del silencio y la negación, fue la fuerza que impidió que la familia se fracturara por completo. Ella había sido el centro emocional de la familia Landry durante 5 décadas, y ese papel le daba una autoridad que incluso Troy tuvo que reconocer. Su ultimátum era claro. Lo resolverían juntos como una familia, con una comunicación honesta y una toma de decisiones compartida, o ella tomaría sus propias medidas para proteger a las personas que quería, incluso si eso significaba pasar por encima de las preferencias de Troy. La resolución, tal como fue, llegó a través de una reunión familiar que duró casi toda una tarde de diciembre. Troy se sometería al tratamiento médico que le prescribieron sus médicos. Jacob y Chase se harían cargo de la gestión diaria de las operaciones de caza mientras duraran. Bernita se encargaría de las comunicaciones con el equipo de producción de Swamp People y la cadena, y todos aceptarían que el futuro era incierto, que la planificación solo podía llegar hasta cierto punto y que tendrían que adaptarse a medida que evolucionaran las circunstancias. Pero bajo los acuerdos prácticos había un cambio emocional que no podía formalizarse ni planificarse. La dinámica familiar había cambiado definitivamente. Troy ya no era el patriarca invencible. Era un anciano enfermo que se enfrentaba a la mortalidad, y sus hijos y su esposa tenían que asumir responsabilidades que él nunca había estado dispuesto a compartir cuando estaba sano. La crisis había forzado el crecimiento y la honestidad, pero había tenido un coste que tardaría años en entenderse del todo. La comunidad del pantano responde. La respuesta de la comunidad de cazadores del pantano en general al anuncio de Troy reveló corrientes que llevaban años corriendo bajo la superficie de la gente del pantano y de la industria que documentaba. Pocas horas después de la confesión en vídeo de Troy, otros cazadores, tanto los que aparecían en el programa como los que trabajaban fuera de los focos de la televisión, empezaron a compartir sus propios problemas de salud que habían mantenido en privado, o a los que habían restado importancia por miedo a parecer débiles o a poner en peligro sus medios de vida. R.J. Molinari, otro miembro del reparto de Swamp People, publicó un post sobre sus propios problemas respiratorios que se habían desarrollado a lo largo de años de exposición a los pantanos. Llevaba casi una década sufriendo bronquitis crónica, los médicos le habían dicho que se planteara un cambio de carrera, y había seguido cazando porque era la única vida que conocía y la única fuente de ingresos importante que tenía. La disposición de Troy a ser honesto sobre su crisis de salud había dado permiso a R.J. para reconocer públicamente sus propias luchas por primera vez. Willie Edwards, otro habitual del programa, habló sobre los cánceres de piel que le habían extirpado varias veces, resultado de décadas de exposición al sol con protección inadecuada durante largas jornadas en el agua. El daño acumulado por los rayos UV había creado una situación en la que necesitaba un control dermatológico cada pocos meses, y sus médicos habían expresado serias preocupaciones sobre su exposición continuada, dado su historial. Pero al igual que Troy, Willie había dado prioridad al trabajo sobre la salud. Se había dicho a sí mismo que se ocuparía de ello después de la temporada, después de la siguiente temporada, indefinidamente, en un futuro que podría no existir si seguía ignorando los consejos médicos. El patrón que surgió de estas confesiones era preocupante y familiar para cualquiera que hubiera pasado tiempo en industrias donde se valoraba la dureza y la vulnerabilidad se consideraba descalificadora. Los cazadores que aparecían en Swamp People y los que trabajaban fuera de la televisión habían estado sometiendo sus cuerpos a condiciones que eran objetivamente perjudiciales. El calor extremo, la humedad, la exposición al sol, el esfuerzo físico
las lesiones repetitivas, las toxinas ambientales, todo ello en un marco cultural que desalentaba el reconocimiento de los estragos que estas condiciones estaban causando. Las presiones económicas formaban parte de la ecuación. La temporada de caza de caimanes era corta, tal vez un mes o dos, en función de la normativa y las condiciones. Los cazadores necesitaban maximizar su trabajo durante ese periodo para generar ingresos que les mantuvieran durante la temporada baja. Darse de baja por problemas de salud significaba perder ingresos sin garantía de recuperarlos más adelante. La atención médica era cara, y muchos cazadores operaban sin un seguro médico consistente, lo que hacía que la atención preventiva y la intervención temprana fueran económicamente prohibitivas. Pero los factores culturales iban más allá de la simple economía. Había un componente de identidad en la caza en pantanos, un concepto de sí mismo construido en torno a ser el tipo de duro que no se quejaba, que no abandonaba, que no reconocía la debilidad. Esa identidad era especialmente fuerte entre la generación de cazadores de más edad, hombres como Troy, que habían crecido en una época en la que admitir la vulnerabilidad se consideraba fundamentalmente poco masculino. El programa de televisión había amplificado esa identidad, la había convertido en una marca y en una fuente de orgullo, pero también había hecho que fuera más difícil dar un paso atrás sin quedar mal. Las productoras detrás de Swamp People y programas similares se encontraron con preguntas incómodas sobre el deber de diligencia y la seguridad de los trabajadores. ¿Eran las condiciones en las que trabajaban los cazadores para hacer televisión lo suficientemente peligrosas como para que las cadenas y las productoras tuvieran la responsabilidad de aplicar normas de seguridad y vigilancia de la salud? ¿O eran los cazadores contratistas independientes responsables de sus propias decisiones en materia de salud, independientemente de cómo influyeran en ellas los incentivos económicos y las presiones culturales que creaban los programas? La conversación más amplia que catalizó el anuncio de Troy giró en torno a la relación de la telerrealidad con las vidas reales de las personas que documentaba. Programas como Swamp People se basaban en la autenticidad, en la afirmación de que mostraban a personas reales haciendo un trabajo real en condiciones reales, pero la presencia de cámaras y los incentivos económicos que creaban inevitablemente alteraban el comportamiento, creaban presiones para rendir y perseverar que no existirían de otro modo, y mercantilizaban las luchas personales de un modo que hacía que abordarlas fuera honestamente más complicado. A medida que avanzaba diciembre, y la conmoción inicial por el anuncio de Troy daba paso a un proceso a más largo plazo, la comunidad del pantano se encontró en una encrucijada. ¿Cambiaría la industria en respuesta a los costes sanitarios revelados del trabajo? ¿Implementarían las productoras y las cadenas un mejor control de la seguridad y la salud? ¿Daría paso la cultura del silencio en torno a las luchas físicas a un reconocimiento más honesto y a una atención proactiva? ¿O se convertiría la confesión de Troy en un momento dramático, más de un espectáculo en curso reconocido brevemente antes de que todo el mundo volviera a las andadas? ¿Qué viene ahora? El futuro inmediato de Troy Landry estaba dictado médicamente y brutalmente estructurado. El tratamiento de la infección por aspergilosis duraría un mínimo de 6 meses, posiblemente más, dependiendo de cómo respondiera su cuerpo a los medicamentos antifúngicos. Los efectos secundarios de esos medicamentos eran importantes: náuseas, fatiga posibles, daños hepáticos que requerían un seguimiento regular. Troy se pasaba el día controlando los síntomas, acudiendo a las citas médicas e intentando adaptarse a una realidad en la que las limitaciones de su cuerpo no podían superarse con fuerza de voluntad y obstinación. El programa de rehabilitación pulmonar que le prescribieron sus médicos era de 3 veces por semana durante 3 meses y se centraba en técnicas para maximizar su limitada capacidad pulmonar, ejercicios respiratorios, para mejorar la eficiencia y el reacondicionamiento gradual de su cuerpo, para que funcionara dentro de las limitaciones que ahora le imponía su sistema respiratorio. Era el tipo de trabajo lento y poco glamuroso que estaba en las antípodas de todo lo que representaba la imagen pública de Troy, el tipo de reconocimiento de debilidad y limitación
que se había pasado toda la vida evitando. Bernita se había hecho cargo del horario y el cumplimiento médico de Troy, con el tipo de determinación férrea que sugería que llevaba años esperando una oportunidad para afirmar el control sobre su salud. Ella le acompañaba a todas las citas, mantenía la comunicación con su equipo médico, controlaba su horario de medicación y sofocaba cualquier intento de minimizar o negociar con el protocolo de tratamiento. Troy había pasado 50 años siendo el jefe en su relación en lo que se refería al trabajo y la vida pública. Bernita estaba dejando claro que en lo que se refería a la salud y la supervivencia ahora mandaba ella. Para Troy ver esta transición desde la barrera fue una especie de tortura. No estaba acostumbrado a ser periférico, no se sentía cómodo viendo cómo otros hacían el trabajo que él siempre había hecho. No estaba preparado para aceptar que su cuerpo le había obligado a retirarse algo que su mente no había aceptado. Las primeras semanas de tratamiento fueron más duras psicológicamente que físicamente, ya que se enfrentaba a una crisis de identidad que no tenía una resolución clara. ¿Quién era Troy Landry si no era el rey del pantano? ¿Qué significaba su vida si no podía hacer el trabajo que lo había definido? Jacob y Chase se encontraron en la incómoda situación de continuar el legado familiar mientras su padre los observaba desde la jubilación forzosa. Siempre habían operado en cierto modo a la sombra de Troy, sus propios logros medidos en comparación con su leyenda. Ahora tenían la oportunidad de asumir plenamente su propia autoridad, pero era a costa de la salud de su padre, y se sentía menos como una oportunidad ganada y más como una carga heredada demasiado pronto. La situación financiera siguió siendo precaria durante diciembre y el nuevo año. La familia tenía ahorros suficientes para cubrir algunos meses de gastos, pero las facturas médicas de Troy combinadas con la reducción de los ingresos del espectáculo crearon una presión que requeriría un ajuste significativo. Las discusiones sobre la venta de equipos, la reducción de las operaciones o la búsqueda de fuentes de ingresos alternativas dominaron las conversaciones familiares con una frecuencia que creó su propia tensión. Si sobrevivía a esta crisis de salud, si el tratamiento estabilizaba su estado y le daba años de vida. ¿Cómo quería que fueran esos años? Podría encontrar un sentido y un propósito fuera de la identidad que había construido como cazador de pantanos. Podría aceptar estar jubilado, ser el anciano estadista que contaba historias en lugar del participante activo que las creaba. La respuesta no estaba clara, y los médicos de Troy habían sido francos al decir que su pronóstico seguía siendo incierto. El tratamiento podría funcionar bien, podría estabilizarle lo suficiente como para tener años de vida de calidad razonable, o la infección fúngica podría resultar resistente a los medicamentos, podría seguir avanzando a pesar de una intervención agresiva, podría dejarle dependiente de oxígeno suplementario y enfrentarse a una esperanza de vida significativamente más corta. La única certeza era que el Troy Landry que había salido de esta crisis sería diferente del que había entrado en ella, disminuido en algunos aspectos, tal vez más fuerte en otros, pero fundamentalmente cambiado por el reconocimiento forzoso de su propia mortalidad. Mientras el invierno se asentaba sobre el bayou de Luisiana y la temporada de caza de caimanes continuaba sin Troy Landry, por primera vez en la memoria, el pantano en sí permanecía indiferente al drama humano. Las aguas seguirían fluyendo, los caimanes seguirían prosperando, y el trabajo de cazarlos continuaría con o sin ningún cazador individual, independientemente de lo legendario que se hubiera convertido. Esa era la dura sabiduría que el pantano siempre había enseñado, que la naturaleza era más grande que cualquier historia humana, que la supervivencia requería adaptación, y que incluso los reyes tenían que reconocer finalmente que eran mortales. El legado de Troy no había terminado, pero estaba entrando en un nuevo capítulo que nadie, y menos que nadie, el propio Troy, había planeado o deseado particularmente. El rey del pantano se enfrentaba a un exilio de su reino, obligado a ello no por enemigos humanos, sino por el peaje acumulado de décadas de trabajo en condiciones que finalmente habían extraído un precio que su cuerpo no podía pagar. Lo que viniera a continuación determinaría si su historia terminaba en tragedia o se transformaba en algo distinto, un tipo diferente de legado construido no sobre la invencibilidad, sino sobre el valor más duro de aceptar la limitación
y encontrar un significado más allá del trabajo que le había definido. Las cámaras se habían apagado en la quincena de temporadas de Swamp People, al menos en lo que respecta a la participación de Troy. Pero la verdadera historia de Troy Landry, la que se vivía en lugar de representarse, estaba entrando en su acto más desafiante hasta el momento. Y esta vez no había guión ni montaje dramático ni garantía de una resolución satisfactoria, solo un hombre enfermo luchando por su vida e intentando averiguar quién era cuando ya no podía ser quien siempre había sido.